voy a leer del libro de Mateo, del capítulo 4, los versículos 23 al 25, donde nos comienza narrando el ministerio de Jesús después de su preparación, que ya estudiamos en los primeros 4 capítulos. Ya vimos cómo fue el desarrollo de la preparación de Jesús que nos presentó Mateo, y ahora comienza su ministerio público en sí. Dice así en Mateo 4, versículo 23. Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Lo siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Qué maravilloso, porque aquí asistimos ya a la práctica del ministerio de Cristo. Sí. Si nos damos cuenta, del capítulo 1 hasta el capítulo 4 y verso 22, que nos ha costado varios programas, lo que hemos estado viendo es la preparación de Cristo. Se ha preparado como líder. Ha pasado la gran prueba de la tentación, prácticamente se ha graduado. Sí. Ahora encontramos a Jesús iniciando su ministerio en la región de Galilea. Según Flavio Josefo, Galilea en los días de Cristo tenía unos 3,5 millones de habitantes, más de 247 ciudades, y en todas esas ciudades habían sinagogas grandes, pequeñas. Las sinagogas eran a manera de iglesias, lugares donde se reunían las personas para adorar a Dios, pero también se reunían para estudiar la Torá. Es más, las sinagogas también eran usadas como escuela para los menores, para los jóvenes. Pequeñas escuelas donde ellos aprendían, especialmente los niños, aprendían a leer con la Torá. Bueno, ahora Jesús empieza su ministerio en una gran ciudad, una ciudad enorme, ¿no? Ya dije, más de 3,5 millones de habitantes. Y al empezar su ministerio, Jesús traza prácticamente los cuáles van a ser las áreas del trabajo que él le va a poner énfasis. Y dice que Jesús recorría toda Galilea enseñando en la sinagoga, enseñando. Y luego dice, predicando el evangelio del reino y sanando. Prácticamente 3 áreas de trabajo de Cristo. Enseñaba, ¿no? Enseñaba. Él predicaba y sanaba. Y ya hemos visto en las lecciones anteriores que Jesús había sido llamado para que sea un guía, ¿no? Para que sea un líder. Y lo que hace un líder, lo que hace un guía, es pues enseñar. Cuando hablamos de enseñar, estamos hablando en términos modernos, sería capacitar. Cuando usted capacita, usted entrega información. Y entonces capacitaba, entrenaba, es decir, ayudaba a que las personas practiquen la enseñanza, y finalmente los equipaba, les daba las herramientas que necesitaban. Y vamos a ver ahora, a partir de este capítulo 5 en adelante, vamos a ver que Jesús enseña, y luego vamos a ver que Jesús sana, y luego vamos a ver cómo Jesús prepara a los nuevos discípulos para la predicación. Por ejemplo, en el capítulo 5 y el verso 2 dice, y empezó a enseñarles diciendo. Entonces, del capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7 del Evangelio según Mateo, nosotros vemos a Jesús como el que enseña, como el líder que entrena, que prepara, que capacita. Y es interesante porque él empieza, por ejemplo, en el capítulo 5, desde el versículo 3 hasta el versículo 12, él habla de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, los que tienen hambre y sed, bienaventurados los misericordiosos, los pacificadores. Es decir, que la enseñanza de Jesús va dirigido especialmente a ese sector de gente que se había sentido marginada, que no se había sentido respetada. El Imperio Romano se había encargado de hacer muy notorias las clases sociales, y es por eso que Jesús, al empezar su ministerio,
él asume como líder que ha sido llamado para enseñar, para guiar a la gente. Y Jesús comienza a llevar a esta gente la esperanza. Bienaventurados los pobres, los que sufren, los que lloran. El público primario de Jesús era esta gente olvidada, que ahora encontraban a un maestro que estaba interesado en sacarlos de esa pobreza, no solamente material, sino de esa pobreza intelectual, de esa pobreza social, de esa pobreza espiritual en la que estaban sumidos. Y entonces un maestro tiene que ponerle atención a estos aspectos. Si tú eres un maestro, si tú eres un líder, entonces tienes que entender que has sido llamado para llevar a las personas la posibilidad de dicha y de bienaventuranza. La palabra bienaventuranza significa dicha, feliz, un momento de felicidad que se traduce como que las personas pueden encontrar en Jesús la posibilidad de cambiar. Y entonces Jesús les ofrece la posibilidad de que las cosas pueden ser diferentes. ¿Gracias a qué? Gracias al ministerio de un maestro, gracias al ministerio de un líder que va a enseñar. Por eso estos capítulos de acá, el 5, 6 y 7, hablan de la naturaleza de la enseñanza de Jesús. Por ejemplo, Jesús les dice, de 13 al 16, Jesús les dice que ellos son la sal y son la luz. Tú eres la luz del mundo y la sal. Seguramente las personas que escuchaban a Jesús estaban acostumbrados a ver a los sacerdotes, a los fariseos, a los escribas, a los líderes religiosos, los estaban acostumbrados a ver como que ellos eran los llamados a alumbrar, ellos eran los llamados a marcar la pauta. Pero ahora Jesús está haciendo extensiva a los pobres, a los menesterosos, a los que se sienten menos, a esa gente tal vez olvidada de la comunidad. Jesús les está llevando una buena noticia. Les está enseñando que ellos son sal y ellos son luz. De pronto, gracias a tu ministerio, una persona que siente que no es nada, de pronto puede, gracias a tu ministerio, gracias a la enseñanza, gracias al liderazgo, gracias al entrenamiento que tú le puedes dar, esa persona de pronto puede entender que es sal y que es luz, que puede alumbrar y que de pronto puede darle sabor a la vida de otras personas. Uh-huh. Porque cuando uno es sal es porque uno le puede dar o sabor a la vida o le puede dar también protección, porque sí, la sal se usa para proteger o para dar sabor a la comida. Sí. Ahora las personas, gracias al ministerio de Cristo, van a entender que tienen un ministerio de utilidad en la humanidad. Y ese era el trabajo de Jesús, despertar en los seres humanos que han sido llamados a ser luz. Vaya y dígale a la gente que es luz y que es sal, que no solamente esté mirando a los líderes religiosos. Entonces, una manera de universalizar el servicio, porque Jesús le dice, vosotros sois. Sí. Esa es la intención de Dios. Ahora, la enseñanza de Cristo, tanto desde el versículo 17 hasta el versículo 26, Jesús centra que la base de su reino, la base de la conducta, porque Él está hablando acá, está enseñando la ética del discípulo cristiano, cuál va a ser su conducta. Y Él centra que la enseñanza de Él está basada en los mandamientos de Dios. Sí. Y por eso que Él comienza diciendo, no penséis que he venido a abolir a la ley o a los profetas. En otras palabras, la enseñanza de un líder cristiano está enraizado en las Escrituras, porque Jesús no habla de sí, Él habla desde el Pentateuco, desde de la Torá, Él habla desde los profetas, Él habla desde los libros históricos del Antiguo Testamento. En otras palabras, Jesús tenía la palabra de Dios, la Biblia, que para Él era el Antiguo Testamento, era la base de sus enseñanzas. Y entonces aquí Mateo nos está haciendo ver pues que un líder cristiano necesita tener los mandamientos de Dios como sustento y como base de toda la enseñanza que salga de su boca. Incluso Jesús hace mención aquí que el que enseña en base a estos mandamientos será llamado grande en el reino de los cielos.
les habla acerca del adulterio, habla acerca del divorcio, justamente enfatizando cuál tiene que ser la conducta del respeto, ya sea en la familia, en el hogar, entre los seres humanos, en las consideraciones. Entonces hace mención a la ley de Dios. En el capítulo sigue hablando acerca del amor. Es importantísimo porque desde el versículo 38 hasta el 48 del capítulo 5, Jesús pone las bases de cuál es el verdadero sentido del ministerio cristiano. Ahora, los griegos usaban 4 palabras para el término de amor. Sí. Usaban la palabra filos para referirse al amor que había hacia un amigo. Y entonces había el filostorgia, que era el amor fraternal entre familiares. Y había el eros, que no era un término muy usado en el Nuevo Testamento, pero que sí se usaba en el griego, en el griego de la época de Jesús, el eros, que es una especie de un amor pasional, de un amor enfermizo. Ya ¿no? Para mí viene la base de la palabra erótico. Claro, es un amor, el amor eros, erótico. Y entonces, pero Jesús introduce aquí en el Sermón de la Montaña un término que era nuevo para ellos, que ni siquiera es un término que está en los griegos clásicos, porque eres un griego, está en el griego koiné, que era un griego popular, que Jesús introduce un término que es el ágape, para el término amor, porque ágape significa un amor con sacrificio. Sí. Y entonces el Señor le está diciendo aquí a sus oyentes que es muy fácil amar a un familiar, es muy fácil amar a un amigo, es muy fácil amar de manera enfermiza, motivado por las pasiones. Sí. Pero Jesús le está diciendo que en su reino, los que han sido llamados a ser sal, los que han sido llamados a ser luz, esos tienen que amar con el amor ágape, que es un amor que para los griegos era un amor con sacrificio. El amor ágape es el amor que se requiere de un esfuerzo. Y por eso dice acá, amad a vuestros enemigos. Y para amar a un enemigo no es fácil. Sí. Para amar a un enemigo hay que hacer un esfuerzo, hay que tener disciplina, hay que hacer un ejercicio de decisiones, hay que decidir amar a alguien que no merece ser amado, a alguien que no fácilmente uno puede amar. Y entonces el Señor le dice, los líderes o los llamados en el reino de Dios tienen que aprender a amar como ama Dios, porque Dios ama a cambio de nada. Dios ama no por lo que tú tienes, Dios te ama porque tú eres una persona, porque tú eres su criatura. Y entonces en este reino que Jesús está inaugurando, entonces Él enseña a los hombres a amar con el amor que viene de Dios. Sí. Luego, en el capítulo 6, les muestra que en el reino de Dios, pues Él también enseña acerca de la oración, acerca del ayuno, acerca del ofrendar, de dar, de compartir, pero Él les va a ofrecer allí diciendo que estas son fortalezas espirituales. ¿Quieres ser un líder? Tienes que aprender a dar. Sí. No, un líder siempre da. Tienes que ser un líder, tienes que aprender a ayunar, a buscar encuentros de intimidad con Dios. Quieres ser un líder, tienes que aprender a orar. Pero les dice que estas prácticas de la oración, de ayunar y de dar, tienen que ser prácticas hechas en el secreto, en la intimidad. No para vanagloria. No para vanagloria. Sí. Y entonces les recuerda aquí justamente en lo que aprendimos en el caso de la tentación. No es fácil ser cristiano, porque ser cristiano es llamado a compartir. Y en este acto de compartir puede haber la tentación de querer traer los créditos para uno mismo. Por eso ahí dice en el versículo 6:1, guardaos de ejercer vuestros actos de justicia ante los hombres para ser vistos por ellos. O sea, una de las cosas que el liderazgo cristiano tiene que cuidar es de hacer las cosas para ser visto por los demás. Sí. Y entonces en el Sermón de la Montaña Jesús está poniendo las bases que, dicho sea de paso, se sustentan en los mandamientos de la ley de Dios. Y les está previniendo de que pues tengan cuidado de hacer las cosas para ser vistos por los demás. Además, en el capítulo 7 les habla de cuál debe ser la conducta
les dice que no debiéramos tener una actitud condenatoria hacia los demás, ¿no? Les habla de que debiéramos mirar no solamente la paja que está en el ojo del compañero, del amigo, sino debiéramos ver nuestras propias deficiencias. En otras palabras, Dios le enseña a los miembros de su reino, les enseña pues que en su reino todos los seres humanos entendemos que somos débiles, sí, y que por lo tanto hay que aceptarnos tal como somos. Si bien es cierto, alguien tiene una debilidad, yo tengo otra. Y entonces Él les llama a tener tolerancia, a no condenarse, sino a tener un espíritu de tolerancia. Y les dice que ellos no están solos. Y les enseña a orar, el famoso Padre Nuestro, y dice, pedid y se os dará. Y les enseña a orar de tal manera que ellos puedan tener una relación pues de intimidad con Dios. Y finalmente Jesús les enseña en el capítulo 7, ahí desde el 24 hasta el 29, les enseña que ellos tienen que ser oidores de la palabra, pero no solamente oidores, sino hacedores. Que tienen que construir su vida sobre una roca firme, que justamente son los principios que Él esboza en el gran sermón de la montaña. Entonces el sermón de la montaña nos muestra pues a un Cristo maestro, a un Cristo líder, a un Cristo que enseña y que marca la pauta. Sí. O sea, tú has sido llamado para ser un líder, tienes que ser un maestro, tienes que marcar la pauta, tienes que señalar el camino. Y no hay mejor práctica de un liderazgo que se basa en los principios de los 10 mandamientos de Dios. Entonces tú en los 10 mandamientos encuentras la esencia de toda la enseñanza que un líder puede compartir con aquellos. A partir del capítulo 8, dice cuando Jesús terminó del monte, a partir del capítulo 8, dice cuando Jesús descendió del monte, mucha gente lo siguió. En eso vino un leproso, se postró ante él y le dijo, si quieres, límpiame. Ya a partir del capítulo 8 aparece un Jesús pastor, porque ya Jesús no está enseñando, ahora Jesús está sanando, ¿no? Atiende a un leproso y le da audiencia al leproso. Ya hablamos anteriormente que el leproso no era bien recibido. Hay un programa entero de ese leproso. Que hemos hablado de eso. Lo pueden buscar en YouTube. Sí, lo pueden buscar, yo ya hablé de leproso. Sí. Pero aquí aparece Jesús sanando al leproso, dándole atención al leproso. El leproso era una persona que la sociedad no lo aceptaba, que las personas pensaban que el leproso había recibido una maldición divina. Era un caso ya perdido, ya estaba desahuciado. Pero Jesús, como buen pastor, extendió la mano al leproso y lo sanó. Y no solamente aparece la sanidad al leproso, aparece un centurión romano que ni siquiera formaba parte del pueblo de Dios, pero se preocupa en la sanidad de su siervo y le pide a Jesús que sane a su siervo. Y Jesús atiende el pedido de un centurión, de un hombre pagano, de un hombre romano. Y Jesús muestra su misericordia y Jesús sana y es capaz de reconocer la fe que este centurión tiene. Este era un líder diferente, porque los judíos estaban acostumbrados a reconocer valores en sus conciudadanos, pero Jesús era capaz de reconocer valores e incluso fe en las personas que no eran de su entorno religioso. Y Jesús valora la fe del centurión y entonces Jesús sana al siervo del centurión. Y posteriormente encontramos del 14 al 17 de Mateo 8 que Jesús también sana a la suegra de Pedro. A uno de los que lo acompañaban, va hasta la casa y libera de la fiebre a la suegra de Pedro. Y así encontramos a Jesús cuando pasaban al otro lado del mar, una tempestad donde los discípulos se encontraron en dificultad trasladándose en la barca. Vemos del 23 hasta el 27 que Jesús calma la tempestad, mostrándoles que Él estaba interesadísimo en cuidarlos, en protegerlos. Es decir, aquí Jesús se muestra como el pastor que está
en medio de las tormentas, como el pastor que está en medio de las dolencias, como el pastor que está en medio de las necesidades cuando alguien tiene la necesidad de socorrer, ya sea un siervo. No importa que pueda ser de Israel o no, ahí estaba el pastor socorriendo. Luego, a partir de Mateo 8, 28 al 34, aparecen los endemoniados. Los endemoniados, 2 endemoniados que estaban sufriendo con sus vidas sometidas por el poder del mal. Y Jesús hace un trabajo pastoral maravilloso, atiende a estos endemoniados y los libera. Ya en el capítulo 9 aparece Jesús atendiendo a un paralítico y lo levanta, lo hace caminar. Y luego Jesús les da, ahí en el capítulo 9, del 18 al 22, Jesús aparece sanando a una mujer cuya enfermedad lo había perseguido por años. Una mujer que tocó el manto de Jesús y salió poder de Jesús y sanó a esta mujer. Y luego Jesús aparece resucitando a la hija de Jairo. Del 23 hasta el 26 de Mateo 9, aparece sanando o devolviéndole la vida a una mujer, a la hija de Jairo. Y luego Jesús sana a los ciegos. Del 27 hasta el 31 aparece sanando, devolviéndole la vista a un ciego. Y luego del 32 al 34 en Mateo 9 aparece Jesús sanando al mudo y sacando el demonio que había que estaba poseído. En otras palabras, aparece desde el capítulo 8 hasta el 9, versículo 34, un Jesús demostrando para qué había venido. Había venido para sanar. Es interesante que usted vea la estructura del libro de Mateo, ¿no? De Mateo 1 hasta Mateo 4, Jesús se prepara como líder. Y desde el capítulo 4, en la última parte del versículo 23, ya hasta fines del capítulo 7, aparece Jesús enseñando. Él era como maestro. Él había venido a enseñar. Y ahí encuentra a Jesús enseñaba. Y luego, a partir del capítulo 8, encontramos a Jesús que Él está sanando enfermedades, sanando dolencias. Porque esa va a ser tu labor. Si tú aceptas ser la luz del mundo, si tú aceptas ser la sal de la tierra, si tú aceptas que Jesús te llamó al bautismo para ser un líder, porque yo no te quiero llamar miembro, yo te llamo líder, porque tú has nacido cabeza, no cola. Y si tú eres un líder del Señor, lee el Nuevo Testamento para ver qué es lo que tú tienes que hacer. Solo mirando a Jesús vas a entender qué es lo que tienes que hacer. Ahora yo te invito, practica tu liderazgo, sé un maestro, enseña. Ahora te invito, practica tu trabajo pastoral, porque tú has llamado a ser un pastor, a ser un consolador, a apacentar el rebaño del Señor con amor. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que ir a atender a las diferentes dolencias, satisfaciendo las dolencias de la gente, ya sea física, ya sea emocional, ya sea social, que de tus labios pueda salir palabras de vida y que puedas decir, bienaventurados los pobres que se encuentran contigo, bienaventurados los que sufren que se encuentran contigo, bienaventurados los que lloran que se encuentran contigo, porque ellos serán bendecidos por tu palabra, por tu ministerio, ya sea por tu trabajo de liderazgo o ya sea por tu trabajo como pastor. Continuaremos posteriormente viendo las grandes enseñanzas de liderazgo que hay en este maravilloso libro de Mateo. Que Dios te bendiga.